Siguiendo con nuestro trabajo de culminación de carrera, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el estudio de mercado. Sabemos que varios autores coinciden en que el primer punto para partir para un proyecto de inversión es la realización del estudio de mercado. Entonces, nuestro trabajo de culminación de carrera contempla en su apartado siguiente a la introducción del proyecto hablar de lo que es el estudio de mercado. En primer lugar, entonces, se debe de hacer una introducción al estudio de mercado. Esta introducción puede ser redactada en un solo cuerpo, que sería no especificar subtítulos. Y la otra manera es sí especificar los subtítulos, por ejemplo, problema, planteamiento de problema, formulación de problema. Entonces, esos subtítulos se puede también omitir e ir directamente al desarrollo de los mismos, después de especificar que es la introducción del estudio de mercado. Se puede de ambas formas. Bien, en el planteamiento de problemas se debe mencionar la situación referente a la demanda, a la oferta, al precio, a la comercialización o estrategia de marketing del producto o servicio en la comunidad específica que se va a tomar como población. En la formulación del problema se utiliza la primera pregunta de investigación formulada en la introducción del proyecto. Esta pregunta, la primera pregunta específica que habíamos elaborado en la introducción del proyecto, pasa a ser ahora la pregunta general de nuestro estudio de mercado. Y por consiguiente también va a ser la pregunta central, la pregunta general, el objetivo general de este apartado. Bien. La pregunta de investigación se redacta teniendo en cuenta las partes del estudio de mercado y coinciden varios autores en que estas partes del estudio de mercado son demanda, oferta, precio, comercialización, puede ser marketing también. Entonces, dependiendo qué autor se está utilizando más adelante en el marco, en el aspecto teórico, se puede, se puede elaborar estas preguntas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuál es el comportamiento de la demanda con relación a la comercialización o prestación de servicio en la ciudad de Coronel Oviedo? ¿Cuál es la situación de la oferta de tal producto o servicio en la ciudad de Coronel Oviedo? ¿Cuáles son los precios que ofrecen las empresas de, y ahí se puede agregar otra vez, la ciudad? ¿Qué estrategias de comercialización o marketing utilizan las empresas de? Y así, eso se puede utilizar como ejemplos para las preguntas específicas del estudio de mercado. Estas preguntas pasarán a ser los objetivos específicos del estudio. ¿Cómo se aplica esto? Solamente se le cambian las preguntas por verbos infinitivos. En este caso, si es que siguiendo con este ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de la demanda? Entonces, nuestro objetivo específico podría ser determinar el comportamiento de la demanda con relación a la comercialización del producto en la ciudad de Coronel Oviedo. O establecer la situación de la oferta del producto o servicio en la ciudad de Coronel Oviedo. Entonces, esos podrían ser ejemplos de preguntas con sus objetivos específicos para nuestro estudio. El objetivo general y los objetivos específicos se redactan en base a la formulación del problema. Y las preguntas de investigación, solo se cambian los verbos como ya les mencionaba. Después, la siguiente es la justificación. La justificación del estudio de mercado, en ella se menciona la importancia del por qué se elabora un estudio de mercado, para qué este estudio y cuáles son los beneficios que van a dar. Esto se puede hacer con sustento teórico. Los materiales que se tienen disponibles hablan acerca de cuáles son los beneficios de aplicar un estudio de mercado antes de poner en marcha un proyecto de inversión, ¿verdad? Entonces, con eso se puede sustentar la justificación. También
siempre una base teórica debe de tener también una parte que el autor, el tesista, el proyectista, debe de justificar con sus propios conocimientos. Pues, lo sustentado con una base teórica, entonces también apoyarla con una justificación propia del por qué en la comunidad se ve la necesidad de la creación de este negocio, este emprendimiento, entonces también darle ese aporte propio. Luego, especificar también la viabilidad del estudio de mercado. ¿A qué nos referimos cuando decimos viabilidad? Eso también se puede definir, se puede conceptualizar en este apartado y mencionar entonces si sería viable, dependiendo de qué, dependiendo del acceso a la población, a la muestra en estudio. Entonces, se puede mencionar ya que será viable o no. También se puede mencionar eso, ¿verdad? Si es que se encuentra que no, que el proyecto de inversión es muy bueno, pero lastimosamente no se cuenta con una viabilidad para acceder a la población. Eso también se podría dar el caso en casos eh, específicos. Luego, mencionar también el acceso a la muestra. Eso, si la muestra va a ser, de qué tipo de muestra va a ser, eso se va a mencionar también un poco más adelante. La disponibilidad de recursos, hablamos aquí de los recursos humanos, los recursos financieros también para poder solventar lo que implica un estudio de mercado. Y luego pasamos al aspecto teórico que debe tener este apartado. En primer lugar, entonces, cuando hablamos de aspectos teóricos, tenemos que tener en cuenta que nuestras fuentes bibliográficas deben de ser actualizadas. ¿A qué nos referimos a ser actualizadas? Que por lo menos debe de estar en un rango de no mayor a 10 años, ¿verdad? Inclusive se sugiere que sea de los últimos 5 años atrás, pero se está tolerando todavía hasta ese rango de tiempo. Antecedentes de la investigación de mercado. Esto se puede consultar si es que se tuvo investigaciones realizadas o existentes sobre el tema. Hay trabajos que pueden que hayan tenido una investigación previa, que ya se haya presentado, por ejemplo, un trabajo de culminación de carrera con el mismo tema. Eso no impide que se vuelva a presentar. Entonces solamente se menciona que hubo, que se realizó, se presentó y se cuenta en el archivo de tal institución, inclusive en la universidad misma. Entonces mencionar qué título llevó ese trabajo, en qué institución fue, de qué año fue y a cargo de quién estuvo. Esto no le quita relevancia al trabajo, sino que también se menciona que otra gente también estuvo ya investigando sobre lo mismo en diferente población, pudo haber sido. Entonces se menciona eso en este apartado donde dice antecedentes de la investigación de mercado. Y lo mismo puede ocurrir con investigaciones similares, pero en otros países, tesis que se hayan presentado o publicado ya y se encuentre disponible, por ejemplo, en las páginas web. Después se pasa a lo que son las bases teóricas. En las bases teóricas es importante ir definiendo estos componentes del estudio de mercado. Sabemos que en el estudio de mercado se habla de demanda, de oferta, precio, de comercialización. Entonces, definir cada uno de estos puntos y también mencionar los tipos, las clasificaciones que existen de cada una de ellas. Darle mucho énfasis también al sistema de marketing, atendiendo mucho a que la carrera en la cual ustedes están culminando es ingeniería comercial. Ingeniería comercial se enfoca mucho más a lo que es la parte de marketing de un proyecto de inversión. El ingeniero comercial debe ser capaz de elaborar proyectos de inversión, pero también debe ser capaz de elaborar un sistema de marketing que sea sustentable para un negocio. Entonces,
ese enfoque deben de tener muy en cuenta entonces en el momento de buscar las bases teóricas. Buscar, por ejemplo, cuáles son los conceptos de marketing mix, cuáles son la de marketing de servicios, ver qué autores son más actualizados, quiénes son los autores que están así más en auge con lo que es el marketing y qué tipo de marketing se podría aplicar al proyecto que están presentando. Si es una comercialización, producción o servicios, entonces de acuerdo a eso, determinen ustedes en su base teórica cuál de los sistemas de marketing serían los más adecuados. Entonces, no olvidar la importancia de mencionar este punto entonces en la base teórica que después se va a también tener en cuenta entre las variables. Bueno, y siguiendo entonces con lo que son las bases teóricas, la base teórica debe de coincidir con lo que después va a ser mi operacionalización de variables. Si yo estoy hablando de demanda, de sus tipos de oferta, de los tipos de oferta que pueden existir, lo mismo con precios, con comercialización y marketing, entonces estos mismos componentes son los que voy a trasladar a mi operacionalización de variables. Es convertir en una tabla todo lo que yo agregué en mi base teórica, en mi fuente teórica. Entonces, eso es lo que yo voy a trasladar en la siguiente tabla. Va a ser un componente muy importante dentro de lo que es el proyecto de inversión que están preparando. Entonces, de esto también se va a basar mucho en la presentación del trabajo final, en la sustentación oral. También se va a tener muy en cuenta estos componentes que ustedes determinen. Normalmente varía un poco dependiendo del autor que se haya escogido, porque los autores también difieren un poco en lo que son los componentes del marketing, pero en algunos coinciden, son similares. En primer lugar, en la operacionalización de variables, ¿qué es lo que se hace? Se define cuál es el concepto del término del verbo que ustedes utilizaron, dependiendo de cuál nos referimos a la pregunta, al objetivo general del estudio de mercado. Si en este caso se utilizó el verbo factibilidad, entonces voy a definir, ustedes definirán ahí cuál es el concepto de factibilidad o en todo caso también puede ser viabilidad u otro verbo que ustedes hayan escogido. El verbo utilizado en el objetivo general del proyecto es. Entonces, también en ocasiones se utiliza mayormente factibilidad o viabilidad y eso es lo que se va a definir en esta primera columna. Luego, la segunda columna habla de las dimensiones. ¿Y cuáles son las dimensiones que vamos a presentar en esta tabla? Seguimos hablando en el estudio de mercado de que las dimensiones son las partes de mi estudio de mercado. Y dependiendo de los autores que ustedes estén presentando en su base teórica, coincidirán algunos en que las dimensiones son demanda, oferta, precio, comercialización. En comercialización suele variar un poco, algunos directamente lo llaman marketing. Entonces ahí es donde tal vez haya algunas diferencias. En los indicadores, en los indicadores se divide de acuerdo, siempre de acuerdo también a la base teórica presentada. Si yo estuve presentando en mi base teórica que la demanda se divide en satisfecha, insatisfecha, actual, entonces esos van a ser mis indicadores de demanda. También en la demanda hablamos de lo que es mercado meta, según la base teórica también presentada en esto. Después en la oferta están los tipos de oferta, o monopólica, oligopólica. Voy mencionando ahí los tipos que yo sustenté en mi base teórica. Lo mismo con el precio, sabemos que hay diferentes tipos de precio también y así también la comercialización. Si en vez de comercialización mencioné ahí el marketing, entonces mis indicadores pueden ser marketing mix, marketing de servicios, entre otros. Ahí mencionan ustedes de acuerdo a las dimensiones presentadas. Y en la última columna se presentan las técnicas e instrumentos. ¿A qué se refiere esto?
¿Qué técnica y qué instrumento voy a utilizar para poder medir realmente si tengo demanda satisfecha, si tengo demanda insatisfecha? ¿Cuál va a ser mi técnica, verdad? Para poder ver si la oferta que en el mercado actual en Coronel Oviedo, por ejemplo, es la adecuada. Entonces, en el caso correspondiente a la oferta, ¿de quién estamos hablando? Hablamos de nuestros competidores, ¿verdad? De nuestras posibles competencias que después van a estar. Y cómo yo voy a observar a mi competidor, cómo voy a medir a mi competidor si la oferta es adecuada o no. Entonces, la técnica que voy a utilizar es la observación y la observación tiene su instrumento. El instrumento que comúnmente se utiliza para una observación es una guía de observación. Y en el caso de la encuesta, que es una técnica, su instrumento es el cuestionario. Esto se aplica con la demanda, ¿verdad? En la demanda vamos a aplicar cuestionarios a nuestros potenciales clientes para que podamos medir realmente si hay una demanda satisfecha o insatisfecha. Con esto estamos estableciendo, con la operacionalización de variables, se establece cuáles son los instrumentos que se va a utilizar dentro del estudio de mercado. Por eso es tan importante esta tabla que hay que fijarla con atención, ¿verdad? El precio también, cómo yo me voy a informar de si el precio es adecuado según la óptica del cliente. Entonces voy a incluir en mi cuestionario dirigido a los posibles clientes esta dimensión. Y lo mismo también en mi observación a mis competidores, voy a incluir, voy a observar de alguna manera para conocer su nivel de precios. Entonces, por eso es que aquí se mencionan los dos instrumentos, las dos técnicas. Cuando hablo de cuestionario, yo hablo del cuestionario que voy a aplicar a mis posibles clientes, a mi muestra. Y cuando hablo de mi guía de observación, ahí me refiero a los competidores que voy a estar observando. Entonces, el precio, por ejemplo, se mide de ambos lados. Del ambos lados, digo, al referirme a clientes y a competidores. La comercialización o marketing, ahí también puedo aplicar a los posibles clientes por medio del cuestionario. ¿Cuáles son las estrategias que conozco acerca de la comercialización o marketing? Y consulto a mis encuestados si cómo prefieren que les llegue la publicidad, cómo prefieren comprar, cuáles son los mecanismos de publicidad que más les atrae. Entonces, eso voy a aplicar después. Entonces aquí establezco que mi comercialización para conocer su nivel de eficiencia o no en el mercado actual en relación al producto que estamos investigando. Entonces voy a utilizar el cuestionario como instrumento. A eso se refiere entonces las variables. Y con eso se cierra esta tabla. Después avanzamos un poco más y pasamos a la metodología. ¿Cuál es la metodología de mi estudio de mercado? En el estudio de mercado se debe de mencionar cuál es el enfoque de la investigación. Sabemos que hay varios enfoques de investigación. Pueden ser los más conocidos que tenemos son el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y alguna vez también se habla de lo que es el enfoque mixto, ¿verdad? El cuali cuantitativo que algunos le dicen. En este caso, yo les agregué aquí que es enfoque cuantitativo. Me atrevo a afirmar de que en la totalidad se ha presentado enfoques cuantitativos, ¿verdad? No impide a que el trabajo pueda ser cualitativo. ¿Por qué es cuantitativo? Sabemos porque trabajamos con datos estadísticos y vamos a presentar nosotros datos estadísticos que reflejen en porcentajes, por ejemplo, una afirmación que vamos a hacer. Por eso decimos que el enfoque de nuestra investigación es cuantitativa y en esta parte vamos a precisar de una definición con una fuente bibliográfica actualizada también, así como ya les decía. Entonces, definir brevemente a qué se refiere enfoque cuantitativo o, en todo caso, si ustedes han escogido el cualitativo, entonces se define en esta parte
¿A qué se refiere eso? Mencionar cuál de ellos es y dar una definición. Después tenemos el nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, correlacional, explicativo y se define también en este caso. Entonces, si ustedes creen que el nivel de conocimiento que van a utilizar es el descriptivo, que también normalmente se utiliza más, van a especificar el por qué. ¿Y cómo van a especificar eso? Con una definición por medio de una cita bibliográfica también. Y el diseño de la investigación. El diseño va a ser experimental o no experimental. Definir también por medio de una fuente. Normalmente nuestras presentaciones de proyecto de inversión son no experimentales porque nosotros aplicamos encuestas a muestras de una población. Aplicamos encuestas, observaciones, son algunas técnicas que se aplican, pero no se alteran los componentes, no se alteran las variables. Nosotros no trabajamos con alteraciones de nuestras muestras. Entonces, por eso es que decimos que no son, son no experimentales, ¿verdad? Experimental podría ser cuando sí presentamos ya un producto, hacemos que esa muestra, esa gente que escogimos, pruebe nuestro producto o nuestro servicio. Y ahí vemos qué tal es después de haber probado. Eso sería una forma de que nuestro diseño de investigación sea experimental. Pero en este caso, si no hacemos eso, sería no experimental. Y también se sustenta con una fuente. Después, siguiendo con la metodología, la población y la muestra, se debe de describir los grupos en estudio. ¿Cuáles son los grupos en estudio? Son los clientes potenciales, también son los competidores, los proveedores. Cada grupo se debe describir con su población y su muestra. Debo definir en esta parte ¿a qué me refiero cuando hablo de población de clientes potenciales? Defino en esta parte cuáles son mis competidores y a qué se refiere cuando hablamos de competidores y también de proveedores. Acá se puede utilizar definiciones también, fuentes bibliográficas. Y también se menciona qué tipo de muestreo se va a utilizar. Muestreos, hay varios dependiendo también de la fuente bibliográfica que se utilice. Y se debe de escoger fuentes, en este caso sí que con mucha más importancia las fuentes más actualizadas para poder definir qué tipo de muestreo se va a usar. Después tenemos la técnica e instrumento de recolección de datos. Acá en este punto se describe qué técnica e instrumento se va a utilizar con cada grupo. Como ya les mencionaba cuando hablábamos de las variables, la encuesta con su instrumento cuestionario van a ser aplicados a los clientes potenciales. La observación, la entrevista con guía también se puede utilizar con los proveedores. Todo eso mencionar en específico en este punto. En el punto que se refiere a procesamiento de datos, se debe señalar cómo se presentarán los datos, si va a ser en tablas, gráficos, figuras, qué tipos de gráfico va a ser, si van a ser gráficos circulares, de barras, qué figura se va a utilizar y también qué herramienta se va a utilizar para procesar estos datos. Sabemos que hay herramientas que son específicas para procesamiento de datos, ¿verdad? Que son aplicaciones o herramientas, como se les llama, de procesamiento de datos estadísticos. Hay algunos que son pagados, hay algunos que son gratuitos. No podemos, por ejemplo, caer en el error de utilizar herramientas que no estén autorizadas para su uso gratuito. Entonces se debe mencionar las que sí sean de uso gratuito. O si es que va a ser una herramienta pagada, mencionar que se cuenta con la licencia de uso. En el punto de consideraciones éticas, es un punto muy importante también que en algunos casos
se sigue mencionando en los proyectos de inversión. Es tan importante este apartado en el que se considera aspectos como por ejemplo la confidencialidad, el anonimato, el respeto a, a las personas, el consentimiento. Cada uno de estos puntos tienen sus definiciones. ¿A qué me refiero cuando hablo de confidencialidad? Sabemos que las encuestas van a ser presentadas anónimamente. Entonces, todo eso se puede mencionar con fuentes bibliográficas, también hablar un poco de lo que es el no plagio, la responsabilidad al elaborar un trabajo de investigación. En este apartado se mencionan los conceptos de cuáles son las consideraciones éticas que realmente se va a tener. Por ejemplo, si realmente yo voy a presentar mis encuestas con nombres, cosa que no se puede hacer, eh, las, las encuestas, las observaciones se deben de poner, por ejemplo, competidor uno, competencia uno, proveedor 2, cliente uno, cliente potencial uno, cliente potencial 2. Tratar de cuidar que se cumpla esto de confidencialidad y anonimato con las personas que van a estar trabajando en el muestreo, ¿verdad? También informar a las personas que van a estar siendo observadas, que van a estar siendo encuestadas, y en ese punto se refiere al consentimiento. La persona que va a ser encuestada, que va a ser entrevistada u observada, debe de dar su consentimiento verbal o escrito para poder ser parte de la muestra de nuestro trabajo de investigación, de nuestro proyecto. Entonces, este punto es bastante importante tener en cuenta y definir bien cuáles son los que se va a realmente considerar. Bueno, esto fue la parte previa entonces a lo que es el desarrollo concreto de lo que es el estudio de mercado. Después de eso se pasa ya al desarrollo del estudio de mercado. Hasta ahí se definía todo lo que eran los componentes y la metodología del estudio de mercado. Ahora se pasa al desarrollo del estudio de mercado. En el primer punto del desarrollo se define, se describe cuál es el producto o servicio que se va a ofrecer. Este punto es sumamente importante. Se debe describir a cabalidad el producto o servicio que se va a ofrecer. Lo más detallado posible, sin mezquinar todo lo que se pueda comentar acerca de cuál es el producto que se va a ofrecer. Si voy a tener una tienda de ropas, entonces debo de detallar si mi tienda de ropas va a ofrecer solamente productos femeninos, productos masculinos, si va a ser todos los talles, si va a tener algún enfoque entre, por ejemplo, tallas grandes, tallas pequeñas, se debe detallar en forma exhaustiva en este punto. ¿Por qué? Porque esto va a ser la continuidad del trabajo también va a partir de esto. El producto que yo después voy a tener que hacer en mi estudio financiero, en mis compras, va a depender de qué yo puse en mi detalle de producto. Por eso es tan importante detallarlo bien. Después, en el ambiente económico del proyecto, aquí se presentan algunas informaciones actuales de nuestro país. Acá habla un poco de lo que es la macroeconomía también. Se tiene en cuenta la inflación, el salario mínimo, tasas activas y pasivas, Producto Interno Bruto. Mencionar esto, presentar, mejor dicho, presentar en tablas que muestren los últimos 5 promedios de salarios mínimos, de tasas activas pasivas, de Producto Interno Bruto y de inflación de los últimos 5 años por lo menos. Y también mencionar la fuente, de dónde se sacó. Normalmente se sacan estas informaciones del Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay tiene su página, tiene sus informes que presenta, entonces de esa página se puede asesorar bastante bien. Y se menciona que esa es la fuente, por ejemplo. También hay otras páginas que le puede proveer esos datos, pero debe de ser del ambiente económico del proyecto. ¿Y dónde se va a dar ese proyecto? En teoría, en Paraguay. Entonces, tiene que ser datos
de nuestro país. Después de eso se pasa ya a la presentación e interpretación de resultados. En la presentación e interpretación de resultados, aquí ya se presentan todo lo que son los resultados de la encuesta aplicada a los potenciales clientes. Se utilizan ya los gráficos, ya sean circulares, de barra, dependiendo del estilo de la pregunta. Se presentan todas las observaciones y entrevistas realizadas. Se utilizan también las observaciones, tienen que ser estandarizadas, tiene que haber una guía de observación para ello, para que sea lo mismo que yo observé en un competidor, sea lo mismo también para el otro competidor. Bueno, entonces en este apartado se presenta en forma ordenada y numerada todas las tablas y gráficos. Esto es muy importante también tener en cuenta, ir numerando en forma automatizada. Los procesadores de texto ya traen ahora una forma automatizada para ir cargando los números, para ir teniendo bien, porque después ustedes saben que se tiene que hacer una lista de tablas y de gráficos. Entonces es importante que se vaya numerando bien y ya se cuenta con herramientas automáticas para ello, para no perder mucho tiempo en eso. Después, siguiendo con el desarrollo del estudio, se presentan los resúmenes de las encuestas y de las observaciones. Se hace un análisis, se hace un análisis de la demanda, de la oferta, del precio y del sistema comercial. Se hace un resumen de los principales puntos que se encontraron de cada uno de estos. Tenemos que, ustedes como proyectistas deben de hacer un resumen de los puntos principales. Sabemos que las encuestas que se van a estar presentando a los potenciales clientes ya son bastante resumidas también para que no se extenga demasiado el tiempo para contestarlas. Se presentan entonces los principales resultados acerca de cada uno de estos puntos para poder tener como un análisis de esto. El sistema comercial utilizado por la competencia y el que se va a utilizar en la empresa. Aquí ya se presenta cuál es la forma de comercialización que se va a aplicar. Entonces, ya para tener una comparación de lo que es los competidores y de lo que va a ser la empresa. Bueno, y por último, la conclusión y las recomendaciones del estudio de mercado. En la conclusión se presentan los resultados obtenidos en base a los objetivos. Se puede ir directamente respondiendo cada objetivo específico que se trazó en este estudio de mercado. Primeramente, si hablábamos en nuestro objetivo específico de la demanda, entonces respondemos qué encontramos acerca de la demanda, luego acerca de la oferta, luego acerca del precio y de la comercialización. Y después también respondemos acerca de nuestro objetivo general del estudio de mercado. Con eso se cierra nuestra conclusión del estudio de mercado y también se recomienda, el proyectista debe dejar algunas recomendaciones, ya se debe de ser capaz de dejar algunas recomendaciones a los futuros proyectistas, en los futuros ejecutores también de esos proyectos, teniendo en cuenta los aspectos que se encontraron que son deficitarios. Entonces se puede recomendar que se puede mejorar tal o cual cosa que se encontró de acuerdo a la encuesta o de acuerdo a la observación. También se puede recomendar, si ustedes creen que el estudio realizado fue muy corto, necesitó de más profundidad, se puede recomendar un estudio para profundizar el tema. Bueno, y con esto se cierra el estudio de mercado. Con estos puntos se cierra el estudio de mercado y se deja apertura para el siguiente estudio que estaremos tratando en otro material. Muchas gracias.